Panorama Laboral MX presenta Criterios que cambian el juego, con Ociel Guerrero. ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Criterios que cambian el juego. Esta serie semanal en donde revisamos las últimas sentencias, criterios, resoluciones judiciales que están cambiando el juego laboral en México. Aquellas sentencias que por su relevancia o por el sentido en el que están siendo dictadas tienen algún impacto en la empresa. Aquí las revisamos y compartimos aspectos prácticos y recomendaciones para las áreas de recursos humanos, compliance, legal y todas aquellas personas empresarias que estén interesadas en conocer buenas prácticas en materia laboral. Como siempre, los invito a que se suscriban al canal, así como a las plataformas de podcast y nos sigan y así puedan estar recibiendo cada semana el episodio que estamos compartiendo. Hoy les voy a platicar de un caso en donde se condena en primera instancia a un empleador al pago de horas extraordinarias, a pesar de que se le absuelve respecto a la indemnización por un despido injustificado. Sin embargo, en un segundo momento, en una segunda instancia, un tribunal colegiado revierte el sentido de esta sentencia en virtud de que las horas extras que fue condenado a pagar este empleador habían sido condenadas de manera incorrecta. Y es que vamos a revisar cuáles son los elementos probatorios que se tuvieron durante el juicio, pero en particular se trata de la forma en cómo el empleador logra acreditar cuál es la jornada de trabajo que tiene un empleado y esto lo hace a través de un escrito de renuncia. Vamos a platicar entonces de cómo la renuncia, el escrito a través del cual un empleado concluye su relación de trabajo con la empresa, puede también servirnos como una prueba para poder acreditar la jornada de trabajo. Y esto habrá que revisar a detalle porque si bien también aquí en este espacio ya hemos platicado de algunas particularidades que deben tener estos escritos de renuncia, hoy vamos a hablar sobre qué pasa cuando el escrito de renuncia establece el horario de la jornada de trabajo que tenía el empleado y cómo esto puede llegar a ayudarle al empleador en un juicio laboral. Esto se trata de una sentencia de un amparo directo con número de expediente 539/2025 que se relaciona con otro amparo directo 540/2025 en virtud de que ambas partes presentaron un amparo directo ante el segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del 18º Circuito con sede en Cuernavaca, Morelos, y esta es una sentencia que se dicta el pasado 20 de febrero del 2026. Este amparo lo que hizo fue revisar la sentencia en primera instancia que dictó la Junta Especial número 31 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el estado de Morelos y que había ocurrido desde el 27 de enero de 2025. Este tribunal colegiado lo integran la magistrada presidenta Marisela Velázquez Sánchez, el magistrado Carlos Anuar Jaimes Torres y el secretario en funciones de magistrado José Arturo Martínez Espinosa. Así que bueno, pues vamos a platicar. Esta es una sentencia que se votó por unanimidad. Esto quiere decir que los tres magistrados que resolvieron el asunto estuvieron de acuerdo con los términos que planteó la magistrada ponente Marisela Velázquez Sánchez. Y bueno, pues les platico a grandes rasgos cuál es la historia, el caso. Se trata de un trabajador que tenía un puesto de gerente de operaciones aduanales y que había ingresado a trabajar desde el 1 de agosto del 2023 a esta empresa y su terminación se dio el 9 de julio del 2020. Él en su escrito inicial de demanda decía que había sido despedido de forma injustificada y por su parte la empresa al momento de dar contestación a la demanda exhibió como prueba de que no había existido un despido injustificado sino que se trataba de una renuncia voluntaria, precisamente un escrito de renuncia. Y entonces se desahogó el juicio en esta Junta Especial número 31 en Cuernavaca, Morelos. Al final de cuentas, cuando la Junta dicta su resolución, su laudo, lo que dice es que efectivamente el empleador prueba que no existió el despido, sino que por el contrario lo que hubo fue una renuncia voluntaria
Esto quiere decir que entonces el empleador no estaba obligado a pagarle una indemnización al trabajador y entonces absuelve a la empresa del pago de indemnizaciones, así como de diversas prestaciones. Sin embargo, en otro de los puntos resolutivos de esta sentencia o laudo, lo que hace es que condena al empleador al pago del tiempo extraordinario por el último año de servicios. Dice el trabajador que él tenía una jornada de lunes a viernes de las 8 de la mañana a las 19 horas y que prácticamente entonces pues estaba trabajando 11 horas al día multiplicados por los 5 días que laboraba. Esto nos daba una jornada laboral semanal de 55 horas, lo que excedía el tope de la jornada semanal de 48 y que entonces este excedente de 7 horas semanales debía de computarse como tiempo extraordinario y a su vez había que condenar al empleador al pago de esta jornada extraordinaria. Sin embargo, el empleador al momento de dar contestación a su demanda lo que dice es esto es falso y el verdadero horario de trabajo que tiene este empleado es de lunes a viernes, sí, pero de las 8 a las 16 horas y con una hora intermedia de descanso de 12 a 13 horas. Y esto, pues bueno, sin duda lo ponía entonces en un horario dentro del tope legal, dentro de las 48 horas que actualmente mantenemos en la Ley Federal del Trabajo y que entonces no debería de condenarse al pago de horas extras. Entonces, la litis o la controversia de este juicio versaba principalmente en dos aspectos. El primero de ellos era si como decía el trabajador, había ocurrido un despido injustificado o si por el otro lado lo que decía el empleador era real y esto era que en realidad había existido una renuncia voluntaria por parte del trabajador. Y en segundo lugar, la otra controversia que había de resolverse dentro de este juicio es si el trabajador tenía derecho al cobro de tiempo extraordinario o si por el contrario lo que decía la empresa era real en cuanto a que la jornada al no ser extraordinaria entonces no daba pie al pago de horas extras. Entonces ya decíamos la prueba que exhibe y que parece ser al término del juicio la más importante es el escrito de renuncia en donde la empresa argumenta que fue el trabajador quien presentó este escrito. Y lo que dice esta Junta Federal es, efectivamente, al tener este escrito de renuncia, lo que tenemos acreditado es que el trabajador sí voluntariamente concluyó la relación de trabajo. No hay un despido porque hay un escrito de renuncia que cumple con todos los elementos que la Junta en ese momento analizó para poder dictar su resolución. Sin embargo, la Junta considera que efectivamente el trabajador tenía derecho al cobro del tiempo extraordinario porque el empleador no había logrado acreditar su jornada de trabajo. Si bien es cierto, estábamos hablando de un caso de trabajador de confianza, pues entonces tampoco es que esto se haya señalado dentro del juicio, que me parece que probablemente es una defensa que faltó por parte del empleador diciendo que si se trataba de un trabajador de confianza, probablemente por las actividades que realizaba, podía el trabajador acreditar su jornada de trabajo. Sin embargo, al final lo que la Junta simplemente resuelve es no hay elementos probatorios que acrediten que la jornada de trabajo es otra, sino la que el trabajador señala en su escrito inicial de demanda, que sí es una jornada que rebasa los límites legales. Así que estos son los dos puntos que resuelve la Junta. Después, ya decíamos, este caso se va a un tribunal colegiado de circuito, ya que ambas partes presentan un amparo. Y bueno, el argumento central que establece la empresa dentro del juicio es que era incorrecta la condena al pago de horas extraordinarias porque el trabajador debía acreditar que efectivamente las laboró. La empresa, como ya decíamos, había negado el horario, había señalado que el horario era uno distinto, de 8 a 16 horas, y la empresa, dentro de sus conceptos de violación que presenta en el amparo directo, establece que la autoridad que dicta la resolución en primera instancia no hace una valoración correcta del escrito de renuncia, ya que si analizamos lo que señala este escrito de renuncia, ahí encontraríamos
que la jornada de trabajo fue señalada por parte del propio trabajador. Es decir, la renuncia establecía que el trabajador daba por terminada la relación de trabajo en ese momento y que él había estado sujeto a una relación de trabajo la cual tenía una jornada de las 8 a las 16 horas de lunes a viernes con una hora de descanso. Entonces, lo que analiza y concluye este tribunal colegiado es que efectivamente existe una falta de congruencia en el laudo que dicta la Junta de Conciliación. ¿Y por qué lo señala como una falta de congruencia? Este tribunal colegiado se remonta al entonces artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo, en donde se establecía la obligación de que los laudos tendrían que ser dictados de forma exhaustiva y congruente. Y acá el significado de esta exhaustividad y de esta congruencia era que la exhaustividad incluye que la autoridad que dicta una resolución tiene que resolver todos los puntos que están expuestos dentro del juicio. No puede quedarse algún punto sin resolución, por un lado. Y por el otro, la congruencia es que los argumentos que exponga la autoridad que está resolviendo tienen que ser congruentes entre sí y tanto de forma externa como interna, es decir, externa en relación con las pruebas y con todos los elementos que se contienen dentro del expediente, e internas pues con los propios razonamientos que expone la autoridad. De esa manera también tendría que resolver. Y acá lo que el tribunal colegiado dice es, hay una falta de congruencia porque por un lado esta Junta de Conciliación está reconociendo la validez plena de este escrito de renuncia, señalando que cumple con los requisitos formales y que queda claro que entonces el trabajador no fue despedido, sino que él decidió renunciar. Pero por otro lado, no observa la Junta de Conciliación que dentro de ese escrito inicial de demanda también se establece cuál era la jornada de trabajo. Y recuerda una jurisprudencia en donde precisamente se interpreta que la jornada de trabajo sí puede ser probada también a través de un escrito de renuncia. Así que este tribunal colegiado lo que termina resolviendo es que si bien es cierto las cargas probatorias y recuerda aquí el artículo 784 establece que debían ser propuestas o que la carga probatoria correspondía al empleador, lo que señala acá es que bueno, pues habría que revisar las pruebas que se tenían, en particular este escrito de renuncia. Sobre la jurisprudencia que les mencionaba, es una jurisprudencia que lleva como título Jornada de labores puede acreditarse con el escrito de renuncia conforme a las reglas de la prueba documental. Entonces, lo que tenemos como conclusión es que este tribunal colegiado, al resolver este amparo directo, lo que dice es: Junta de Conciliación, hiciste mal en no tomar en cuenta todos los elementos que contienen esta renuncia, entre ellos el establecimiento de la jornada de trabajo. Por lo tanto, tienes que dictar un nuevo laudo en el que, observando lo establecido en este laudo, absuelvas a la empresa del pago del tiempo extraordinario, ya que dentro del escrito de renuncia se advierte claramente que no existió una jornada de trabajo extraordinaria, sino que siempre estuvo dentro de los límites legales y así lo reconoció el trabajador en su renuncia. Entonces, esta sentencia, insisto, me parece relevante porque nos puede dar una orientación de cómo nuestros procesos de terminación laboral pueden ser documentados también de alguna manera que favorezca los intereses de la empresa al momento de estar defendiendo en un posible juicio. ¿Y a qué es lo que quiero llegar con esto? Hemos mencionado durante otros capítulos la importancia de que las renuncias cuenten con la voluntad plena del trabajador, ya que eso es lo que también por otro lado interpreta la autoridad judicial, la Suprema Corte, etcétera, de cómo deben ser analizados los escritos de renuncia. Debe haber voluntariedad del trabajador, debe haber autonomía, no debe haber presión, etcétera. Y entonces esto nos ha llevado a muchas veces recomendar que sean los propios trabajadores quienes llenen el formato de renuncia sin establecer un formato preestablecido por parte de la empresa. Sin embargo, acá podemos ver cómo a lo mejor una empresa
que probablemente no tenía controles de asistencia y que advertía que iba a ser difícil acreditar la jornada de trabajo de un empleado dentro de un juicio, toma este elemento y lo lleva a establecerlo dentro de un escrito de renuncia que al final le sirve como prueba y ya no tiene que exhibir un control de asistencia para poder dejar acreditada la relación de trabajo y sobre todo la jornada. Así que bueno, pues la recomendación o comentario que yo quisiera compartir el día de hoy basado en esta sentencia es que si probablemente sucede un caso dentro de tu organización parecido al que estamos hablando, en donde pues probablemente no llevaste controles de asistencia durante el tiempo que estuvieron trabajando alguno de tus empleados, o simplemente quisiera reforzar de alguna manera que no se adeudan horas extras al trabajador, pues una buena práctica podría ser que dentro del escrito de renuncia que va a llenar el trabajador o que va a redactar, pues pueda establecer también ahí cuál fue la jornada de trabajo real que estuvo teniendo durante el tiempo que estuvo trabajando, y de esta manera puedas construir una prueba para que el día de mañana pues puedas defenderte en un juicio si te llegaran a reclamar el pago de tiempo extraordinario. Esta es la sentencia que me parece que es importante que conozcamos. Esta es la recomendación. Y bueno, pues con esto terminamos el capítulo de esta semana. Muchas gracias nuevamente a quienes nos han acompañado, a quienes nos ven, a quienes nos escuchan, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.